Bienvenidos al curso de pie diabético. En este curso estaremos abordando los aspectos básicos de esta complicación crónica de la diabetes, y estaremos hablando en estos días sobre los aspectos diferentes multidisciplinarios que conllevan la atención de esta patología. Voy a iniciar con el primer día, el primer tema, esta sesión, la parte 1. Es un panorama general de todo lo que vamos a ver durante el curso. Habrá algunos de estos apartados que estaremos viendo con mayor detalle o bien complementarios. Entonces, en esta ocasión vamos a ver todo lo general, todo lo complejo de este síndrome de pie diabético, y posteriormente veremos aspectos importantes, interesantes, como las máximas expresiones de la neuropatía que se convierten en una alteración conocida como pie de Charcot. También veremos algunos aspectos quirúrgicos, algunos aspectos de curaciones. Tendremos algunas otras intervenciones de presentaciones para educación, y también algunas sobre revisión del pie con el monofilamento. Así que estaremos estos días tratando este tema en el curso básico de pie diabético, y espero que ustedes vayan anotando sus dudas para la reunión final que tendremos de intercambio de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas en sus mismas computadoras, en su enlace que vamos a tener. Pueden ser contestadas en el lapso del tiempo que nos vamos a ver durante el curso, o pueden ser contestadas antes del examen para que ustedes tengan la oportunidad de aprobar esta capacitación en pie diabético. Muy bien. Antes que nada, vamos a comenzar con los aspectos de la biomecánica del pie. La biomecánica del pie es una situación, un aspecto que debemos de considerar antes de abordar el contenido de la patología. Así que el pie, como su desarrollo, su evolución ha tenido hacia el actual pie del ser humano, pues tiene un antecedente prehistórico, en donde la biomecánica pues era muy diferente a la actual, y eso pues ha dado configuraciones especiales y también diferentes tipos de pie que no varían más que en la forma final, pero vienen de una evolución de millones de años. Así que actualmente solamente conocemos algunos tipos de pie clásicos, como serían el romano, el egipcio, ¿verdad? Que ustedes pueden ver en nuestras descripciones de los artículos que les vamos a subir a la, a la página, para que ustedes puedan complementar sus lecturas. Ahí tenemos una descripción de los tipos de pie. Y les decía, pues los más frecuentes son el griego, el egipcio, el pie cuadrado, ¿verdad? Hay una definición nueva que es uno que se llama pie en trébol, pero en general no varían más que en los tamaños de los dedos finalmente. Finalmente lo que determina la forma del pie en el momento actual de la humanidad son la forma del pie, que el más largo el segundo, o todos van bajando progresivamente de tamaño, o bien la mayoría son del mismo tamaño, pero básicamente ahorita en lo que varían es en la denominación de la forma de los dedos, así que eso le da la configuración de la forma de pie, independientemente de que hay otras formas patológicas, ¿verdad? Ya lo verán ustedes, el pie de Charcot, pie cabo, bueno, hay otras variantes, pero patológicas, pero la forma del pie normal tiene dos o tres variantes nada más: griego, egipcio, eh, cuadrado. Bien, pues la arquitectura del pie, en esto consideraremos
que la estructura está conformada por lo que se señala en la parte izquierda, que es huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. Así que esto le da la configuración a la arquitectura del pie y tiene como funciones especialmente el apoyo de cuerpo en bipedestación y la locomoción, desde luego, para movilizarnos a través del espacio. Aquí pueden ver ustedes cómo hay puntos de apoyo. Los puntos de apoyo que se mencionan en estas figuras, ¿verdad? Pues pueden ser importantes porque estos puntos de apoyo y estas formas de cúpula, pues le dan resistencia y le dan muelleo, le dan el apoyo en dos zonas en reposo, al pie, talón y antepié. Y esto hace pues que los puntos sean equilibrados, pero cuando esto se modifica, ya sea por el uso de tacones o por anormalidades en la glucosilación de los tejidos y cambios estructurales por la complicación de la diabetes, pues estos puntos de apoyo se modifican y entonces es cuando tenemos las complicaciones de las lesiones por ir teniendo puntos de apoyo anormales. Así que por eso es importante revisar este tema de la biomecánica del pie. Bueno, aquí tienen ustedes esta estática que les habíamos dicho, que también configura los arcos que en un momento dado vamos a revisarlos a nivel superficial con el monofilamento, pero a nivel óseo, a nivel de estática, pues los vamos a configurar por las vistas que tienen en la estructura ósea, ¿verdad? Entonces, cómo se conforman los arcos internos, externos, el arco anterior, pero esto, bueno, lo vamos a relacionar cuando tengamos alteraciones en este tipo de arcos que se vencen en el capítulo o parte específica que es la siguiente parte que vamos a ver complicaciones del pie de Charcot. Vean cómo se vencen estos arcos que son normales y los verán ya patológicos, cómo es que esto a veces necesita de una corrección quirúrgica o bien alguna ayuda de soporte para plantillas. Tenemos entonces que esta estática pues le da la estabilidad ósea a la cúpula, al arco, ¿verdad? De este pie y también la estabilidad se la configura los ligamentos, ¿verdad? Entonces tenemos grandes grupos, los grupos de ligamentos plantares, deltoideos y laterales, que aparte de dar estabilidad, pues permiten la flexibilidad del pie hacia los movimientos que vamos a ver más adelante. Pero vean la complejidad del número de ligamentos que hay aquí, que estos ligamentos tienen una configuración, pues, como su nombre lo dice, como si fueran una liga elástica y las fibras elásticas o los ligamentos que configuran el soporte fibroso, pues todos los tejidos, tanto las proteínas de ligamentos, las estructuras se van glucosilando, se van dejando de hacer normales y esto empieza a modificar, por ejemplo, las funciones de flexión, de extensión, ¿verdad? De soporte. Y aquí es donde empiezan los cambios en los ángulos, ¿verdad? En los ángulos de flexión, de extensión. Y ya se va notando que son pies rígidos y amarillentos, en donde la glucosilación de los tejidos desde los más profundos hasta la superficie, hasta la piel, donde se notan los tejidos más endurecidos por la glucosilación, pues ya van modificando la estabilidad ligamentaria. Bueno, pues aquí ven ustedes las líneas de fuerza que se establecen tanto en el retropié, ¿verdad? En el retropié para que veamos cómo es que el sistema maleolo astrágalo calcáneo soporta la gran cantidad de peso de todo el cuerpo
y que cuando, ¿verdad? Tenemos estas proyecciones, pues nos dicen cómo se transmiten las presiones hacia las partes anteriores del pie. También tenemos que la distribución del peso va a depender de la posición del pie. La posición del pie es muy importante porque de acuerdo a cómo esté el individuo en bipedestación, como esté parado, pues es como va a distribuir el peso arriba de su pie. Así que si ustedes se fijan en las figuras, si tenemos levantada la punta, vamos a tener que el peso del cuerpo soporta especialmente el talón, es el que soporta la mayor parte del peso. Si tenemos esto en la parte superior izquierda, si tenemos al contrario un tacón muy alto y todo el peso se va hacia la punta, entonces tenemos que la mayor parte del peso está soportado sobre la cabeza de los metatarsianos y bueno, pues ahí la distribución también es muy desigual. O está todo en el talón o está todo en la punta. Pero cuando tenemos una distribución pareja, por ejemplo, en el piso plano, vemos en la parte inferior izquierda, cómo hay una distribución parecida a 45 y 35 hacia el talón y la punta, pero cuando tenemos un tacón moderado, como es la que tienen todos los zapatos de todas las personas en forma habitual, tenemos tacones que son de 4, 5, hasta 6 centímetros. Estos son los que son necesarios para distribuir la carga en una forma más homogénea. Por ejemplo, en este caso de 80 kilos, 40 hacia adelante, 40 hacia atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos esta distribución de peso según la posición del pie, ayudado o por tipo de zapato que tenga, ¿verdad? Aquí en esta otra parte de la biomecánica, pues se pueden observar las bases de sustentación, ¿verdad? Cómo es que en los ejes de los pies y cuando están, cómo están las bases y los triángulos de sustentación, ¿verdad? Y esto hace que, bueno, pues que se mantenga eh, digamos, el equilibrio, ¿verdad? En base a este triángulo que sitúa al cuerpo en una base que le permite mantener el equilibrio por la sustentación en base a estos triángulos de sustentación, tanto de un pie como de ambos. También en la biomecánica hay tipo de palancas que ahorita vamos a ver cómo es que se manifiestan, ya sea en estática o cuando hacen la función de la marcha, y vemos cómo hay diferentes tipos de palanca de primer género, de segundo género, movimientos que permite el pie, flexión plantar, flexión dorsal, y que cuando hacemos esto así con movimientos normales, pero también sirve de referencia cuando hacemos el reflejo aquileo, que es cuando el pie hace una flexión, y a veces se ve disminuido el reflejo porque, como les digo, ya es más rígido, es menos flexible y el reflejo al momento de dar el reflejo aquileo se ve disminuida este movimiento del pie que es normal, que es lo de la flexión plantar y dorsal. También tenemos movimientos de abducción, de aducción y esto, bueno, pues hay que ver que sea normal y no patológico. Movimientos de supinación, de pronación y esto permite que en la marcha, tanto en la marcha como en la posición, pues ustedes van a ver que cuando uno sube un cerro, un escalón, una banqueta que está dispareja, pues no perdamos la sustentación, ¿verdad? Bueno, ya entonces el conjunto de huesos con el conjunto de ligamentos y esta asociación de la forma de los huesos que nos dan las articulaciones, pues también la podemos distinguir en el tobillo, las articulaciones subastragalinas, mediotarsianas y tarso-metatarsianas, ¿verdad? Que todas tienen su función ya específica.
Los músculos pueden ser superficiales, ya tenemos ahí entonces una de las partes importantes cuando vemos las lesiones que vamos a ver en la clasificación, cuando alcanzan las lesiones el músculo superficial o cuando alcanzan los músculos profundos, bueno, pues ya no hay una función de flexión, extensión, como es la función de los músculos, y esto, pues el daño de las úlceras plantares o las úlceras podálicas del paciente con diabetes, pues lo van a llevar a, a secuelas, ¿verdad? En donde el daño de la profundidad que sea superficial, que dañe los músculos superficiales o músculos profundos, difícilmente se recuperan y entonces ya hay pues lesiones que van condicionando a su vez recidivas u otro tipo de alteraciones de la biomecánica del pie. Aquí les decía los músculos profundos que alcanzan a las lesiones que son ya severas. Y bueno, en la marcha normal, las demás funciones del pie, pues ya decíamos, moverse, el equilibrio, como ven ustedes en las figuras donde estaban subiendo o bajando montañas o pisando superficies irregulares, pues todos estos movimientos que habíamos dicho de flexión, extensión, aducción, se pueden, permiten el equilibrio y el amortiguamiento del peso para la marcha. Hablando del ciclo de la marcha, tenemos dos fases importantes que son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Esta fase de apoyo, pues tenemos la fase del contacto con el talón en el suelo, ¿verdad? Luego vamos a seguir las figuras de la parte superior. Luego tenemos que el pie está en la superficie, en el suelo, y posteriormente se despega el talón del otro pie, ¿verdad? Y finalmente hay un doble apoyo para permitir que la planta de la punta de un pie esté en el suelo junto con el talón del otro pie. Se le llama doble apoyo y despegue de los dedos, ¿no? Luego hay un avance, una oscilación del miembro inferior y el fin del ciclo de la extensión del siguiente pie. Bueno, pues estas fases las vamos a poder ver aquí en esta fase de apoyo. Inicia con el apoyo del talón, termina con el apoyo completo del antepié. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Es el periodo de contacto. Empieza con el talón, termina con la parte anterior del pie. Después está el pie, hay un momento de que el pie está en apoyo completo o bien está nada más una parte de el pie y la elevación del talón. Luego hay esa misma elevación, hay un despegue de los dedos y entonces donde se propulsa hacia la siguiente fase de balanceo, se despegan de los dedos y empieza otra vez el contacto del talón con el siguiente pie. Bueno, pues estas fases de apoyo y balanceo son las que hacen el ciclo de la marcha. Bien, pues como lo ven, el pie es una pieza maravillosa de una obra maestra de ingeniería y una obra de arte al mismo tiempo. Lo pueden ver ustedes cómo su composición tiene toda una lógica de desarrollo y toda una lógica de evolución que se ha ido perfeccionando para que podamos mantenerlo así sano y sobre todo en el pie diabético, que es una de las complicaciones más temidas de los pacientes. Bueno, pues llegando ya al punto, veremos que esta introducción de la biomecánica del pie nos lleva a configurar cuando ya no es un pie normal, sino que está configurado dentro de las complicaciones que aquí ustedes pueden observar en esta imagen. Las complicaciones microvasculares son retinopatía, nefropatía y neuropatía. Pero acá en las macrovasculares tenemos la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad de pie diabético, que comparte
un inicio neuropático y que puede tener una alteración vascular que veremos más adelante. ¿Cómo se define el pie diabético? El pie diabético es una complicación de la diabetes que se caracteriza por manifestaciones relacionadas con isquemia, disminución de la circulación en los tejidos, trastornos neuropáticos, es decir, trastornos de la sensibilidad y o pueden tener ambas alteraciones que se llaman pies neuroisquémicos. Estas alteraciones iniciales, falta de circulación y falta de sensibilidad, pueden estar cursando también eh, con un evento infeccioso por una lesión o una contaminación, una herida, o bien con deformidades del pie, como lo que decíamos de la complicación llamada Charcot. ¿Cómo es la epidemiología del pie diabético? Bueno, pues es en mayor de 40 años la prevalencia va aumentando. Entre más edad, más pacientes con pie diabético. Es importante saber que un 15% de los pacientes con diabetes alguna vez en su vida desarrollarán úlceras y que de estos, un 15%, un 20% requerirá amputación por complicación de esa herida. 2/3 experimentarán una segunda amputación del lado contralateral o del mismo pie dentro del año siguiente y un 80% de las complicaciones de las amputaciones o complicación quirúrgica son debidas a úlceras. La gangrena, infección severa de los pacientes con pie diabético infectado son más frecuentes en este tipo de pacientes que infecciones del pie en pacientes no diabéticos, pero con muchas más veces. La enfermedad vascular periférica puede alcanzar hasta 1 de cada 4 internamientos. Y 5 años después de una amputación, la mitad de los pacientes tienen una segunda amputación. Es la importancia de la epidemiología. La fisiopatología, como ustedes lo pueden observar aquí, es esta hiperglucemia que ustedes están viendo en la parte superior, eh, conlleva a dos alteraciones principales que están a los extremos, neuropatía y vasculopatía. La neuropatía, desde luego, puede ser autonómica o sensorio-motora, que lo vamos a ver más adelante, y la vasculopatía puede ser micro o macrovascular. Sin embargo, hay otras alteraciones metabólicas como las hematológicas, inmunológicas, articulares, dermatológicas, que constituyen a un pie de riesgo que ante factores desencadenantes como las lesiones o las infecciones ocasionan la complicación del pie diabético. Aquí tenemos una de las clasificaciones más importantes, ya desde los años 80. Esta clasificación se sigue usando, es la más usada. Hay muchas más extensas, muchas más completas, pero esta sigue siendo útil porque mide la lesión de acuerdo a la severidad o a la profundidad de la lesión. Sin embargo, el grado 0 es el que llama la atención, que deben de tener como prioridad que los callos, las cabezas prominentes de los metatarsianos, los dedos en garra, no desencadenen úlceras, ¿verdad? Así que los pies de riesgo, ustedes los van a ir viendo aquí como de la superficie a la profundidad. En este caso son pies de riesgo. Vean ustedes uñas atróficas, uñas con micosis, hematomas subqueratósicos. Aquí ustedes los ven, estos hematomas de los subqueratósicos de los callos que tienen los dedos. Y estos son los que van haciendo las lesiones y las complicaciones. Aquí ustedes van viendo que ya luego se hacen úlceras se hacen de más profundas.
Y aquí tenemos, por ejemplo, celulitis, ya un poco más profunda, luego las que ya afectan más abajo de la piel, las infecciones. Estas infecciones se pueden hacer o profundizar, hacer lesiones mucho más graves, ¿no? Bueno, aquí tienen a todo el equipo multidisciplinario que participa en un cuidado del pie diabético. Vean la gran cantidad de multidisciplina que hay para una buena atención, a veces en conjunto, a veces por separado. Se ven buenos resultados cuando se hace una conjunción de los equipos multidisciplinarios. Y aquí tenemos qué vamos a hacer de acuerdo a cada uno de estos personajes. El médico general, el médico internista, el médico endocrinólogo, pues tiene como objetivo mantener las metas de control, mantener la glucosa en ayuno, mantener el peso lo más cercano al ideal, mantener las glucosas postprandiales en buen control, la hemoglobina glucosilada de acuerdo a su edad en cifras de control estricto, la tensión arterial, los niveles de colesterol, una nutrición adecuada, evitar anemia, sobre todo en pacientes que tienen disminución de la circulación. Y bueno, pues esta es la función de los equipos multidisciplinarios, específicamente el médico tratante. El médico tratante tiene que tener al paciente con diabetes bajo control para que no tenga complicaciones. Ahora vamos a pasar a este capítulo del pie neuropático. El pie neuropático tiene una característica, ¿verdad? Que vamos a ir revisando. Desde luego que tenemos que considerar que la neuropatía diabética se denomina por el daño nervioso, ¿verdad? Y que puede ser un daño que esté en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso autónomo y que finalmente afecta, como veremos más adelante, a los pies en un grado neuropático. Es una de las complicaciones más frecuentes, es una de las complicaciones que está a muchos niveles y el pie no está exento de presentarla. Las personas con diabetes pueden tener un daño temporal o permanente. La neuropatía deja daños que pueden recuperar la fibra nerviosa o pueden dejar daños que eventualmente, por ejemplo, destruyan todas las fibras del dolor y ya no sientan nada, ni cuando están heridos, ni cuando están lesionados, ¿verdad? Así que las lesiones de los nervios también son causadas por una disminución del flujo sanguíneo, por altos niveles de glucosa, y esto hace que se conjunten las dos alteraciones, ¿no? Glucosilaciones de tejidos, disminución del flujo sanguíneo, alteración del tejido nervioso. Y bueno, entonces no todos desarrollan daño, pero es muy frecuente la presencia de neuropatía diabética. El 50% de las personas desarrollará un daño neurológico y las lesiones de los nervios afectan también a nervios del cráneo, a los pares craneales, a los de la columna, sus ramificaciones y desde luego las viscerales, ¿no? Las de la neuropatía autonómica. Bueno, pues tenemos muchos síntomas que van acompañados, generalmente no son exclusivos del pie, pero se los menciono porque la neuropatía es una parte del daño al sistema nervioso, pero que se manifiesta a veces en los pies, pero pueden tener estreñimiento, diarrea, náusea, vómitos si está alterado el tejido autonómico del tubo digestivo. O bien los tejidos de nervios periféricos, piernas, brazos, dolor profundo, pérdida de la sensación, calambres, entumecimiento, hormigueo, debilidad.
Otros síntomas de sistema nervioso autónomo: impotencia, hipotensión, incontinencia, deterioros del habla, de la visión, así te va dando una manifestación muy florida de este tipo de alteraciones. En el examen físico tenemos que las pruebas del sistema nervioso podemos clasificarlas y explorarlas de diferente forma. Eh, lo, lo más frecuente, a veces les decía, es la ausencia del reflejo aquileo, porque ya tenemos o una alteración de los nervios o una alteración de los tejidos, y a veces conjuntamente glucosilación y neuropatía, pues disminuyen los reflejos, ¿no? Sobre todo el aquileo, que estamos hablando del pie diabético. También vamos a tener pérdida de la sensibilidad de los pies con un instrumento que se llama monofilamento, que vamos a ver muy a la tercera parte, una presentación exclusiva de monofilamento. Y se puede llevar a cabo pruebas electrodiagnósticas, como verán, ahí tenemos unos equipos que miden la vibración profunda como lo hacen los diapasones. Bueno, el tratamiento será una, una medida que tiene el objetivo de evitar que la enfermedad empeore y desde luego quitar los síntomas positivos, los síntomas negativos que veremos en unos minutos. Y el estricto control de la glucosa pues puede evitar que llegar a la neuropatía, y esto desde luego quitar los síntomas o evitar los síntomas y las complicaciones. El tratamiento de la neuropatía hay de muchos tipos: fármacos antidepresivos, anticonvulsivantes, medicamentos analgésicos, fármacos como la fosfodiesterasa para neuropatías, y muchos son seguros, eficaces, sobre todo para tratar estas alteraciones neuropáticas y vasculares de la impotencia sexual, ¿verdad? También hay tópicos como la capsaicina para reducir algunos tipos de dolor. Las complicaciones de la neuropatía, pues es que si no sienten los pies debido a a la pérdida de la sensibilidad, pues entonces habrá lesiones que el paciente no sienta hasta que ya están efectivamente muy dañados. La degradación muscular se va haciendo una atrofia, hay desequilibrio en las fuerzas, el control deficiente de la glucosa, esto también al momento de no poder hacer ejercicio y ya no pueden controlarse mejor, la degradación de los tejidos, como se van ulcerando, y bueno, eventualmente pueden requerir amputación. La neuropatía, al no sentir dolor, la neuropatía insensible puede enmascarar una angina, un dolor de pecho, una cardiopatía o un infarto. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Vamos a prevenirlo, el control estricto. Ahí la prevención, una disculpa, debe de decir prevención, está con una C que se le faltó ahí. Y el control estricto de los niveles de glucosa pueden prevenir el desarrollo de la neuropatía, porque como les dije, evitan la glucosilación de los tejidos y por lo tanto la alteración de los nervios o de la vasculatura. También disminuyen la gravedad de los síntomas, así que hay que, aún teniendo síntomas iniciales, hay que llevarlos al control estricto para que disminuya la gravedad de sus manifestaciones. Y bueno, es indispensable que los pies se revisen en cada consulta, pero si no es posible, por lo menos periódicamente. Veamos entonces cuáles son las manifestaciones del pie. Pueden estar resecos, agrietados por falta de sudoración, como una manifestación
de la neuropatía autonómica que inerva a las glándulas sudoríparas. Pero también puede tener síntomas de los que llamamos positivos, que son, y no porque sean buenos, sino pies dolorosos y ardorosos, es que sí sienten, pero sienten de más. Pueden tener también callosidades en sitios de presión, en donde vamos viendo que entonces los puntos de presión anormales ya no la sienten y empiezan a hacer callos en sitios donde presiona más el peso. Pero también tenemos la falta de sensibilidad al dolor y la temperatura, y ustedes es cuando pueden decir, bueno, a ver, aquí dijimos que pies dolorosos o ardorosos, y acá dice falta de sensibilidad al dolor y la temperatura. Pues sí, la neuropatía puede dar síntomas positivos que son dolor o ardor, o síntomas negativos que son falta de sensibilidad al dolor y falta de sensibilidad a la temperatura. También estos sitios anormales de presión pueden deformar el pie. Esto hace o conlleva la dificultad para caminar, propicia caídas en gente adulta mayor o bien en gente joven propicia ulceraciones. También puede haber caída de vello en las piernas y en los pies por la atrofia que hay de este tejido, por la neuropatía. Generalmente hay pulsos presentes o disminuidos, pero sin ausencia. Y en algunos casos ya muy avanzados, como lo veremos en pie de Charcot, los pies pueden estar calientes, ¿verdad? Pero no es un reflejo de infección, sino que son pacientes que tienen cortocircuitos arteriovenosas y eso hace que el pie esté caliente y que sea una manifestación de una neuropatía diabética avanzada. Los reflejos pueden estar disminuidos, como les dije, o ausentes por las manifestaciones de glucosilación, de daño neuropático, de daño muscular, por atrofia. O bien atrofia de grandes músculos con pérdida de fuerza, adelgazamiento. Bueno, la polineuropatía periférica que les vamos a recomendar que vean en nuestros trabajos que hemos hecho con electromiografía para este tipo de polineuropatía. Lo trataremos en algún momento, o si no en las lecturas de apoyo. Podemos ver que hay diferentes sitios en la misma persona que pueden tener diversas manifestaciones de neuropatía, en algunas hiperestesia, en algunas disminución de la sensibilidad, en algunas ausencia del dolor superficial, diferentes tipos en el mismo paciente. Aquí tenemos el equipo en el que se va a, en el que se va a utilizar para la revisión de la neuropatía. Tenemos el monofilamento, que hay muchos tipos, hablaremos de ellos en la parte final de nuestro curso. Tenemos los martillos de reflejos de diferentes tipos para ver los reflejos aquilio. Y tenemos el diapasón de 128 ciclos de orejuelas para ver la sensibilidad profunda y la vibración al no detectarse. Al no detectarse la vibración, pues es lo que consideramos anormal. También hay equipos electrónicos, eléctricos, como este que es aquí pueden ver un oxímetro de pulso que se ve más adelante cuando veamos la revisión vascular, pero este equipo para ver la transmisión de las vibraciones se puede medir, ¿verdad? Eléctricamente y detectar la percepción de las vibraciones en una forma más objetiva, o los medidores de temperatura calibrada que pueden decir si el paciente distingue lo frío y lo caliente sin causarle ninguna lesión. Aquí ven el roll temp, que es este rodillo que
que se pregunta con los ojos cerrados al pie, al paciente si distingue la temperatura del rodillo con temperatura calibrada y si no la distingue, bueno, pues es una de las manifestaciones de la neuropatía. Aquí están checando las vibraciones del pie en forma electrónica para que se distinga si siente la vibración profunda que es semejante a lo que hacemos con el diapasón de 128 ciclos de orejuelas. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el pie del diabético isquémico.